Buenas noches a todos. Para la Real Fundación de Toledo es un honor el volver a coger este ciclo sobre el Tajo, dado que el río es un elemento patrimonial único que nos afecta absolutamente a todos. Y como es obvio, no solamente implica un patrimonio natural, también es un patrimonio paisajístico y sobre todo es un patrimonio que para los que tuvimos la suerte, por razones de edad, de podernos bañar en él, lo recordaremos siempre con nostalgia, sobre todo cuando entendemos que lo que se ha producido desde los años 70 hasta nuestros días no es solamente un deterioro en sus condiciones de salubridad, sino sobre todo fundamentalmente un expolio al reducir los caudales en la forma en que se ha producido. Por lo tanto, bienvenido sea este ciclo, es el segundo. ¿Tercero? Bueno, el tercero. Esperemos que los ciclos que haya a partir de ahora puedan ser ciclos que nos estén hablando de lo que fue, lo que ha sido y lo que está volviendo a ser, y que ese sea el motivo de las próximas convocatorias. Beatriz es el alma impulsora, junto con sus compañeros, para darle rango académico a este ciclo, y tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, una vez más, bienvenidos a este ciclo de conferencias que por tercer año consecutivo nos reciben muy amablemente en la Real Fundación de Toledo, colaborando siempre con el grupo de investigación. Nada más quería presentaros muy brevemente el tercer ciclo que vamos a llevar a cabo este año, donde nos queda todavía una conferencia por cuadrar, pero en principio está más o menos diseñado. Queríamos empezar por el tema de la depuración, porque bueno, pues con todas las conferencias que hemos visto ya, aquí en las 12 conferencias que llevamos hemos visto que es un tema absolutamente fundamental para poder encontrar esas soluciones que todos queremos para el río, y por tanto hemos traído hoy a Enrique Ortega de Miguel, que pasará luego a presentarle Nuria, nuestra compañera del grupo, un experto en depuración. Queríamos traer también a una persona del canal de Isabel II, porque también ha quedado de manifiesto muy claramente que Madrid es uno de los problemas más graves que tiene la cuenca, no Madrid por sí mismo, sino el saneamiento, ¿no?, de la ciudad de Madrid y el abastecimiento. Y bueno, pues estamos a la espera de que nos contesten, pero en principio yo creo que lo conseguiremos. Y luego, pasando ya un poco más al ámbito ecológico del río, al estado ecológico en el que se encuentra el río, vamos a contar con dos investigadores del grupo de investigación. Uno está con nosotros, con José Luis Yela, que nos va a hablar de los invertebrados acuáticos y del papel que juegan en la cuenca. Y Domingo Baeza, que nos hablará de estrategias de supervivencia de las poblaciones de la cuenca del Tajo, de cómo son capaces de adaptarse incluso a la calidad del agua que tienen. Y por último vendrá Antonio Sastre, de la Universidad de Alcalá, a hablarnos del estado de las aguas subterráneas ahora mismo en la cuenca. Entonces, bueno, yo creo que en sí mismas son todas interesantes e importantes, y bueno, pues aunque estará sujeto a variaciones, pero en principio ese sería el esquema que vamos a seguir. Y no me extiendo más y dejamos el paso a Nuria para presentar a Enrique. Gracias. Bueno, buenas tardes, un poco lejos Enrique, pero te presento desde aquí. Buenas tardes a todos. Nos llevamos bien, ¿no lo parece? La verdad es que quiero agradecer a Enrique que haya aceptado la invitación de venir. Enrique es uno de los mayores expertos en España ahora mismo en temas de depuración, reutilización y saneamiento, y una persona muy demandada, ocupada y muy comprometida además con todo tipo de iniciativas y preocupaciones sociales y ciudadanas. O sea que el esfuerzo de venir con nosotros esta tarde lo agradecemos mucho. Él ha desarrollado, es ingeniero técnico industrial, ha desarrollado toda su carrera profesional en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX en Madrid. Ha trabajado en temas de asesoramiento, en planificación, depuración, saneamiento, tanto en España como en América Latina, a través de la ECI. Entonces asesora tanto dentro del ámbito en España, confederaciones hidrográficas, ayuntamientos, y en América Latina en muchos países especialmente El Salvador, Bolivia, Guatemala, Cuba, etc. Es profesor en múltiples cursos sobre depuración y reutilización de aguas y director del curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras que imparte el CEDEX desde hace ya más de 20 años, ¿no? Es coautor
Más recientemente, yo creo que una de las cosas, aparte de ese experto que Enrique hace, que yo creo que tiene muchísimo valor ahora, es que es una de las personas que ha lanzado y coautor del manual para implantación de sistemas de depuración para pequeñas poblaciones. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora, como él nos contará, es la depuración de poblaciones de menos de 2.000 habitantes, 5.000, 2.000 habitantes, y es de las personas que está impulsando más fuerte alternativas de depuración a la depuración dura, digamos, de cemento que tradicionalmente se ha venido haciendo, ¿no? Y realmente lo hace y promueve de una manera muy importante este trabajo. Actualmente es director del programa de área de tecnología del agua del CEDEX y, como he dicho, es de las personas que yo conozco que más sabe de estos temas, y yo creo que somos, dado que la depuración y la calidad del agua es uno de los mayores problemas de nuestro río, es una excelente conferencia para dar inauguración a este tercer ciclo, la tercera ronda de conferencias sobre el Tajo. Y con esto, Enrique, te doy la palabra, que sé que tienes mucho que contarnos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación y a los organizadores por darme la oportunidad de hablar aquí. Y al final del currículum que me he leído quiere decir que yo soy mayor. Esa es la conclusión que se llega a esto, pero que toda mi vida he estado trabajando en el abastecimiento, saneamiento y depuración, al principio en desalación también. Y bueno, algo habrá quedado de todo eso es lo que da la confianza de la experiencia, pero tampoco mucho más. Vamos a ver, yo lo que voy a tratar es, a ver si puedo en el tiempo que tenemos, por un lado, hablar de la situación actual de la depuración en la cuenca, que esa es ver las exigencias en materia de depuración establecidas en las directivas medioambientales para rastrear y ver cuáles son los problemas de depuración de la cuenca, ver si están bien o obedecen a esas directivas o no, ver al final de todo esto cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta si queremos avanzar en la depuración de la cuenca, dejar esa sería. Y luego quería dar algunos toques del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración, que acaba en 2015, no acaba porque la crisis ha hecho que no se complete y bueno, no sé qué será al final, pero da una serie de instrumentos para poder hacer lo que yo creo que es el problema, la financiación, sobre todo en el ámbito de las pequeñas poblaciones, que es el ámbito más olvidado de los distintos planes que ha habido. Luego voy a intentar hacer todo con pinceladas, ver un poco los tratamientos de depuración que son adecuados para estas circunstancias de la cuenca del Tajo, y al final, pues, si me da tiempo, y si no lo dejo por las preguntas, ver la situación de la depuración en la ciudad de Toledo. Yo sé que eso es lo que más os gusta, pero bien al final voy a intentar llegar, y si no, os la cuento, porque yo he participado en lo que ha sido el diseño de lo que es ahora el sistema de depuración de Toledo, y bueno, podemos, por lo menos, me podéis preguntar lo que queráis de ese sistema, y unas observaciones finales, pues, a ver si podemos lograr un poco abrir luz en este camino que tenemos. Vamos a ver, la situación. Esto que digo aquí es prácticamente un resumen de lo que dice el plan de cuenca actual. O sea, que en la diagnosis no me voy a apartar mucho. ¿Y qué dice? Pues que tenemos un problema con una concentración de población y actividades económicas en la Comunidad de Madrid y en áreas limítrofes. Estaría Toledo como Amaneto, pero también Guadalajara, en el cual tenemos 6,5 millones de habitantes que están arrojando por todos los residuos urbanos. Y la parte de actividades económicas, la parte industrial. Quiero decir, eso es un gran problema para cualquier cuenca. Esa lo vamos a ver. A eso por un lado. Por lo cual, subvertidos, a pesar de que algunos sí, otros no, ya lo veremos, están, tratados según las directivas, pues provocar un impacto terrible en la cuenca. Ese es uno de los principales problemas. Segundo, quiere decir que también concentra las demandas. Esa zona, las demandas de agua, pues urbanas e industriales, las concentra en esa zona. En tercer lugar, la escasez de recursos en cabecera. Eso es un problema agravado, claro, por el tema del trasvase Tajo Segura, al cual no voy a entrar porque seguro que habrán entrado ya algunos de ustedes en otras ocasiones, y la disminución de aportaciones reales que está habiendo, desde las ideales y las que se hablaba del trasvase Tajo Segura, las de ahora ya se ha demostrado que estamos casi en un 50% de esa aportación. Eso es muy importante para la calidad del río, evidentemente. También, en todo caso, los escasos caudales circulantes, especialmente cuando llega ya a Talavera de la Reina, luego se enriquece con los ríos que provienen de Gredos, y por lo tanto los problemas de calidad que tiene el río en ese tramo que es Toledo
Talavera de la Reina, y la eutrofización de casi todos los, eutrofización o a punto de estar eutrofizado casi todos los embalses de la cuenca. Y eso te mete en una zona muy peligrosa en el sentido de que prácticamente ahora como verán casi toda la cuenca, desde Toledo, vamos, prácticamente desde la parte final de Guadalajara, Toledo y Extremadura es una zona sensible y veremos qué eso significa. Y hay un cumplimiento con un convenio internacional que hay que cumplir, que hay el agua con una cierta calidad, una calidad suficiente y muchos hectopetros cúbicos, con lo cual se encuentra en es una situación crítica. Entonces vamos a empezar. En primer lugar, ven aquí, vamos a tratar el problema de los habitantes. Aquí ven todas las provincias que tienen, normalmente realmente hay dos provincias de Castilla-La Mancha, casi un poquito de Cuenca, pero es sobre todo Toledo y Guadalajara, está Extremadura y está Madrid. Y luego tiene algunas partes también, un poquito de Aragón, un poquito de Castilla-León, pero muy poco, quiero decir. ¿Y qué vemos en primer lugar? Pues ya se ve que el 83,5% de la población está en la Comunidad de Madrid. Eso para ir enfocando por dónde viene el problema. En lo demás viene que estamos hablando de una población en total en la cuenca de unos 7.300.000 habitantes, que es bastante. Que además, si ven la siguiente, este es un plano de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el cual vemos dónde está depurado. Y la parte roja es que no hay depuración, la parte verde es que hay depuración y la amarilla es que está en construcción o en proyecto, está, digamos, en transición. Claro, ¿qué se ve cuando decimos está depurando? Lo que no sabemos, y eso es lo que vamos a ver después, en unos minutos llegaremos al corolario, de si está depurando bien o está depurando mal. O sea, quiere decir que tiene depuradora, porque des en cuenta que las depuradoras de Madrid, por ejemplo, se hicieron, ya son muy antiguas, tienen ya 30 y 40 años algunas, y se han ido ajustando, pero digamos que los decretos que van consolidando las zonas sensibles son de hace muy poquitos años. Estás hablando del 2006, de 2011, quiero decir, hay algunas depuradoras que no estaban preparadas para ese decreto de zonas sensibles que como ahora veremos, pues necesita una depuración más avanzada. Si ven aquí, que se ve muy mal ahí al final, pues yo creo que sí lo ven, ¿no? Por abajo, aquí vemos dos cosas, que si hablamos del número de municipios, pues hay muchos más municipios que no están depurados. Esas son las pequeñas poblaciones. Ese es uno de los grandes problemas de la cuenca. La ven en la figura de la izquierda. Pero si hablamos del número de habitantes equivalentes que está depurado, resulta que la depuración prácticamente está casi completa en la zona. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que falta, qué es lo que tenemos. Y el deciros que si veis la tabla, se habla de habitantes equivalentes y se habla, por otro lado, de habitantes reales, y hay una diferencia muy grande. Veis que por ejemplo, pues no sé, con depuración aparecen 18.500.000 habitantes equivalentes, 7.300.000. ¿Eso qué significa? Que el habitante equivalente es un valor, digo para el que no esté, seguro que sois expertos lo sabréis, creo que es un valor que da la Comunidad Europea para fijar y que en toda la Unión Europea haya un patrón para medir la contaminación, y es, digamos, la aportación que hace un habitante, que son 60 gramos habitante día. Si además de una ciudad hay actividades industriales o otro tipo o agroalimentarias, eso se va aumentando y al final el número de habitantes, teniendo, por ejemplo, Toledo, 100 y pico mil habitantes o 100.000, pues tiene 250.000 habitantes equivalentes. O sea, quiere decir que se van incrementando con las actividades. O sea, por eso esa diferencia que la veréis, digo, solamente como aclaración. Se veis aquí, en esta figura ya se ven algo más, porque lo vemos por habitantes, ¿no? Los mayores de 100.000 habitantes, las aglomeraciones que son mayores de 100.000 habitantes equivalentes, está depurado el 100%. Pero ahora veremos cómo, ahora veremos cómo, porque ahí hay una gran diferencia de si se ajusta a las directivas o no. Entre 10.000 y 100.000, prácticamente sin depuración falta el 2%, y entre 2.000 y 10.000 el 15%, y realmente donde viene menos de 2.000 habitantes equivalentes el 67%. Es decir, que ahí, digo, con esto vamos ya acotando los problemas de la cuenca. Vamos a ver entonces las normativas, hay varias, está puesto aquí, pero yo me voy a fijar en aquellas
que se utilizan para cuando haces una depuradora, que es la Directiva 91-271, que es relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y la transposición que tiene la legislación española, y la declaración de zonas sensibles, que la última revisión fue el 30 de junio de 2011, que es, bueno, vamos a ver. Y entonces yo creo, luego hay otras como son las normas de calidad, la Directiva Marco del Agua, que está siempre gravitando y que luego lo pondremos en un apartado, pero yo me voy a fijar más en estas dos, por lo que veréis que tiene importancia. La Directiva 91-271, el tipo de tratamiento que exige está en función del número de habitantes y del lugar donde se vierte. Aquí aparecen tres lugares, o tres tipos de lugares: zona menos sensible, normal y sensible. Aquí no existe en la cuenca zona menos sensible, porque es cuando un vertido no tiene ningún efecto negativo, y eso ocurre en los medios marinos muy abiertos y con una gran corriente. Eso no tenemos. En la cuenca tenemos solamente dos, según la normativa europea: o una zona normal o una zona sensible. Y vemos que para esas zonas pues podríamos tener, o lo que podríamos llamar, si son de menos de 2.000 habitantes, lo que tenemos un tratamiento adecuado, que ahora voy a decir lo que es, o lo que no se sabe qué es, pero lo voy a decir. Y luego, lo que sí queda claro es que entre 2.000 y 10.000 puede tener un tratamiento secundario, y en más de 100.000 habitantes, más de 10.000 habitantes, cuando va abierta a zona sensible, pues entonces sería un tratamiento más riguroso. ¿Qué significa zona sensible? Lo primero, pues zona sensible es cuando vierte a ríos, lagos, embalses que sean eutróficos, o lo que puedan ser, que puedan llegar a serlo en un futuro próximo, o cuando vierten aguas dulces que son para abastecimiento, o aquellas otras zonas que sea necesario un tratamiento adicional por las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Que las zonas sensibles tienen que, cada país miembro tiene que definirlas claramente y pasarlas a Bruselas, y vienen, de alguna manera, la propuesta tiene que venir de las comunidades autónomas. O sea que, de alguna manera, existe un mapa, que ahora lo veremos, de zonas sensibles, que lo tiene que aprobar y se manda a Bruselas. Bueno, cuando son zonas normales, pues es el resto, o sea que tampoco voy a decir mucho más. Alguna cosa más, por ejemplo, eutrofización. Probablemente por las caras que veo casi todos lo conocéis, porque sois gente que está acostumbrada, pero por si acaso alguien, hombre, te dice que un sitio está eutrofizado y por lo tanto es una sensible, por lo tanto tienes que hacer un tratamiento suplementario de depuración, es cuando hay un aumento de nutrientes en el agua, en nitrógeno y fósforo, provoca crecimiento de algas y deteriora los ecosistemas, o sea, y la calidad del río. Bueno, pues eso está claro. El tratamiento primero lo dejamos porque no hay en la cuenca. Y el tratamiento secundario, cuando decimos que pues es la eliminación de lo que se llama la materia orgánica carbonada, que es la de BO5, que es la medida de medir la materia orgánica, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos y los sólidos. No hace falta eliminar nutrientes, y por lo tanto es una depuración más sencilla, ya lo veremos ahora. Y cuando hablamos de tratamiento más riguroso en zonas sensibles, lo que estamos diciendo es que además de eso tenemos que eliminar nutrientes, nitrógeno y fósforo. Y esa sería. Y tratamiento adecuado, ahí veis lo que es la definición, la he cogido tal cual, no es fácil, porque dice que una vez que un tratamiento se dice que es adecuado, cuando el efluente depurado después pasa al vertido y pasa a las aguas receptoras y cumple con los objetivos de calidad de esas aguas receptoras. Dice bastante, pero tampoco dice mucho. No se quisieron mojar, quiere decir, en esta directiva, pero la línea, yo os digo, de casi todos los países es ser menos exigentes con estas poblaciones, dado que tienen una presión contaminadora menor. Esa es la línea. Luego veremos ahora qué hay aquí en España. Pero, claro, siempre que no haya otras obligaciones, es decir, siempre que no vierta a una zona protegida, a un humedal o a alguna cosa en el cual entonces se le tiene que poner unos elementos. Por eso, un elemento que tienes que estudiar, tienes que decidir qué es lo que definimos por tratamiento adecuado. Si vemos, por ejemplo, qué pasa que cuando estábamos hablando de zonas normales, tratamiento secundario, entonces lo único que veis, la directiva lo que te dice es que tiene que haber unas concentraciones medias de 25 de DO5, no voy a decir porque tampoco lo veis, ahí tiene unas concentraciones que es una exigencia.
Pero si hablamos para temas ya de zonas sensibles, tratamientos avanzados, ¿qué significa? Que según la ciudad, digamos, la población de la aglomeración, pues tiene unas concentraciones diferentes, pero tiene que eliminar el fósforo hasta llegar o 2 a 1 miligramos litro o nitrógeno totalmente 10 y 15, según depende de la población, si es superior a 100.000 o es inferior a 100.000. Esta sería... ¿Qué pasa? Que cuando llegan los primeros decretos de las zonas sensibles, cuando vienen las primeras relaciones, pero eran pocas, pero se las presiona, va viendo cada vez más y nos encontramos aquí el mapa este que veis, que si veis la cuenca del Tajo, Cáceres, Madrid y tal, prácticamente desde Guadalajara cuando no la cabecera del Tajo hasta la frontera, casi todo es zona sensible. Eso nos pone en una dificultad económica, es decir, porque a nadie se le habrá escapado que hacer una depuradora con tratamiento avanzado es más caro que hacerla si es para un tratamiento que llama secundario. Ahora lo vamos a ver y veis que evidentemente, bueno, pues estás envidando de alguna manera los factores económicos. Si veis, y esto lo digo no para que os leáis, esto entre los deberes no está leerlo, pero como esto a lo mejor después lo tenéis aquí como me imagino que esto se pasará a un software o lo que sea, pues es para que veáis, prácticamente casi todos los embalses y algún río está eutrofizado o en vista de casi ser eutrofizado y por lo tanto es zona sensible. Y eso lleva a la zona de captación detrás, ¿Y qué pasa? Que vemos la siguiente y ya es que ni lo veis. Pero bueno, ya si lo lleváis lo podéis ver. Es que decir, todas estas núcleos de población, estas aglomeraciones, tienen que verter al agua con un tratamiento avanzado. Es decir, y veis, Madrid, pues es prácticamente el 60-70% de los núcleos de Madrid. Y en otros lugares, las principales capitales, bueno, aquí lo tenéis. Esto es como para que os un poco veáis el problema que se nos viene encima. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ¿dónde está el problema? Visto Madrid eran muchísimas, ¿no? En Madrid, la comunidad, y si viene al canal os lo contará, Canal poco a poco, pues lo que ha ido es haciendo depuradoras, excepto las que eran de Madrid, porque Madrid no las coge en su gestión hasta, me parece que fue en el año, no sé si fue el 2006, el 2008, no, perdón, el 2008 o el 2009, quiero decir. Y Madrid ha ido, en las nuevas que iba haciendo y en algunas ha ido adaptándolas para que fueran tratamientos avanzados, pero en las grandes, en las antiguas, las de más solera, que ahora lo veréis aquí, pues no. Y que este es el panorama que hay de la ciudad de Madrid. Esta es la que veis aquí. Veis las 8 depuradoras, son 8 aglomeraciones, 8 cuencas que hay, y veis que la más grande, si cogemos Sur, que es la más grande porque tiene casi 3 millones de habitantes equivalentes, es un monstruo, pues si elimina DBO y sólido en suspensión, quiere decir, si un tratamiento secundario, no elimina nitrógeno, y sí elimina fósforo, porque eso es una condición que puso la Confederación Hidrográfica, que para salvar la cara durante todo este tiempo, y mientras hacían estudios, etcétera, pues tenía que haber una dosificación de cloruro férrico que se hace en los tratamientos biológicos. Es una cosa que es cara porque hay que poner productos químicos y por lo tanto es caro, pero es muy fácil porque se adapta perfectamente a las antiguas depuradoras. Es decir, se hizo así y empezó a eliminar fósforo. En algunos casos también tienen algunos tratamientos terciarios de afino, de filtración, para que el agua salga mejor. Pero lo que no sale mejor es el nitrógeno. En la China, también, que es la segunda gran depuradora, 1.300.000, en Butarque, en Rejas, que es la tercera, y en Butarque, que es la cuarta. Y después en Valdebebas y a ver cuál más, y Valdebebas. Quiero decir, esto significa que uno de los 6,5 millones que tiene Madrid, pues 5.500.000 no se elimina nitrógeno, y eso es aproximadamente el 87% de la carga total. Quiere decir que no es extraño que después aparezcan a la altura de Toledo pues altos valores de nitrógeno total, cuando ahora está midiendo, en el plan hidrológico aparece, pues ya aparecen altos valores aquí a la altura de Toledo por todo lo que está apareciendo. Y bueno, esto es un problema, y es un problema difícil, voy a decir, porque
las depuradoras estas forman parte de la cuenca del Manzanares, y algunas, yo creo que todas habéis estado en Madrid, son dos grandes colectores que atraviesan toda la ciudad, y al final se han quedado encajonadas de tal manera que no puede haber ampliación, con lo cual pues tienen que hacer una nueva. Yo digo esto lo están pensando, pero vamos, algunas veces me han convocado una reunión, al final van a tener que hacer una gran depuradora nueva que va a costar un ojo a la cara, y claro, pues ahí está la situación, pero es un problema de la cuenca. Yo creo que se tendrá que, este es un problema. Bueno, esto no es nada porque son las 5 que no cumplen con el nitrógeno. Veis, es para que veáis esto, pues veis lo que es la Sur, que es un monstruo ahí ya, como ha sido además de aluvión, la Sur lleva ya más de 30 años por lo menos de depuración, pues eso ya es un aluvión de iniciativas, de mejoras, de no sé qué, pero ya veis que no tiene la pinta que cuando veamos la de Toledo, que es muy bonita, es mucho más, es nueva, ¿no? Pero ¿qué pasa en el resto? Pues en el resto va haciendo los deberes, curiosamente. O sea, el resto que no es Madrid, lo que son Castilla-La Mancha y Extremadura, que son los más afectados, yo que es lo que he mirado, pues veo que las grandes ciudades, veis aquí Guadalajara, Toledo, he puesto Santa María de Bencarencia porque es otra aglomeración, es otra depuradora, ¿no? Aunque está en el término de Toledo, tiene 2, pero está considerada como otra aglomeración y por lo tanto, y también es grande, y Cáceres y Plasencia. Pues veis que ya las 4 primeras pues están en funcionamiento eliminando nitrógeno y fósforo. No se puede achacar a Toledo, por ejemplo, de que el río tenga problemas de nitrógeno. Total, no es lo que viene, no se le puede achacar. Y lo curioso es que las otras, bueno, pues están Cáceres, que puede ser la otra, está en proyecto, en este momento se está estudiando, por eso no he puesto el número de habitantes equivalentes, porque están estudiándose y se va a hacer, está ahora en proyecto, y Plasencia está en construcción, que son he visto los núcleos más grandes que hay en toda la cuenca. Luego, bueno, ¿qué aspectos entonces más importantes para avanzar? Vamos a decir, el primero, la adecuación de la SEDAR que vierten a zonas sensibles y que no disponen de eliminación de nutrientes, y entonces ahí está principalmente el problema, es el caso de la ciudad de Madrid. Eso es un tema que se tiene que solucionar, o si no el nitrógeno estará siempre en toda, por lo menos hasta Talavera de la Reina. Eso es una cosa que se tiene que hacer. Eso es lo primero. El segundo, tiene que construirse las depuradoras de aglomeraciones entre 2.000 y 10.000 habitantes que no disponen de los sistemas de depuración. Es un 15% del total, del total de esta gama, ¿no? No es mucho, ya está, pero hay que hacerlo. Es así. El tercer problema, que es el segundo a mí en importancia, después de Madrid, sería que hay que implantar con tratamientos adecuados para las aglomeraciones de menores de 2.000 habitantes. Es decir, tenemos que ver cómo, con qué técnicas, con qué tecnologías. Ese es el gran problema. Después le voy a dedicar eso sí que voy a llegar a ese problema. Y luego la implantación de nuevos tratamientos, adecuación de aquellas aglomeraciones que vierten a zonas protegidas de la red Natura o a zonas de usos específicos, de baño, piscícola, que tienen sus propias calidades que tienen que estar. En esta cuenca hay muchos, porque en las cabeceras de los ríos hay muchos lugares, o sea, que además son los que no están depurados porque dicen, bueno, a ver cómo acometemos esa depuración, que a veces puede ser más avanzada o menos en función de para lo que esté, si es zona de baño, eso hay que cuidar mucho, el tema de los coliformes, etcétera, lo que hay que meter en desinfección, o sea, esto hay que cuidarlo. Entonces, con lo cual, esto para mí son los 4 grandes problemas que tendríamos que ver en el futuro para poder solucionar. El plan nacional, muy cortito, voy a decir que es el segundo. Ya hay un plan nacional que se ocupó de las grandes ciudades en principio, por lo peor, pero bueno, se hizo, y aparece un segundo plan nacional porque lo exige la Unión Europea. Es que cada vez que tiene que dar algún dinero o no lo tengas que dar, tienes que planificar la actuación, y fue del 2007 a 2015. Digo, se acababa en diciembre de 2015, pero está sin acabar. O sea que yo imagino que lo prolongarán, la reactualizarán, veremos qué es lo que se hace. Pero ahí venía, yo creo que sí que se había racionalizado bastante, porque venía, empecé las actuaciones, obras declaradas de interés general, eso significa que se hacía a cargo la administración, es un acuerdo con las comunidades autónomas, cuáles eran las obras de interés general, obras de aglomeraciones urbanas menores de 2.000 habitantes que las hacían las comunidades autónomas y tenían que hacer su propio plan de depuración en la comunidad autónoma respectiva para saber qué se iba a hacer, porque si se hacía esto era un conjunto. El Plan Nacional de Depuraciones es, digamos, un plan de cooperación entre las 3 administraciones, pero fundamentalmente entre las comunidades autónomas, la administración del Estado
y también tenían que implicar a las comunidades locales, podría ser de las diputaciones hasta lo que son los ayuntamientos. Y el tercer punto sería las actuaciones en aglomeraciones urbanas afectadas por zonas sensibles. El cuarto, actuaciones para cubrir ampliaciones y remodelaciones de las áreas actuales, que incluyendo incluso los tanques de tormentas. Tanques de tormentas, para el que sea lego en la materia, es aquellos instrumentos que se tienen para retener durante la primera media hora o los primeros 30 o 40 minutos de lo que son las lluvias y los arrastres que tienen por los colectores, tener esa retención en un tanque, porque la calidad de ese agua de arrastre es incluso peor que la de eso ya se ha demostrado, de que la propia agua residual, con la cual las tienes que mantener y luego entrar en la depuradora. Pues eso también venía en este plan. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales en algunas zonas serían de zonas protegidas, y actuaciones en la red de saneamiento y actuaciones para fomentar la I+D en el campo de saneamiento. ¿Qué pasó? Que vino la crisis. Eso, bueno, que vino. Yo creo que está todavía, pero vamos, que está. La crisis vino y todo este gran plan que estaba muy bien, pues se ha hecho parcialmente. No se ha podido desarrollar económicamente, porque tenía algunas cosas que yo creo que eran de gestión y que eran interesantes. Lo primero que te hacía es que la propia comunidad autónoma tendría que hacer también un plan con lo que salía de este plan, en el cual tenía las competencias que tenía que hacer, y por lo tanto lo tenía que planificar para que la depuración fuera al 100%, que es lo que te pide la directiva 93-271, que sea al 100%, todas las poblaciones. Tenía otra cosa, que era decir, para que hubiese este plan y hubiera las ayudas que tenía que haber, tenía que preverse claramente el tipo de gestión que iba a tener y la financiación que iba a tener para la explotación y el mantenimiento. Eso era muy importante, porque ya se detectaron muchos problemas de que se hacían las depuradoras y luego, cuando acababan, todavía no se sabía cómo se mantener, ni quién las iba a explotar, ni si era una mancomunidad o era el propio ayuntamiento, eso tenía que quedar claro desde el principio, y eso, en mi opinión, es un avance. Y hubo unos sistemas de financiación, o sea, las obras de interés general las pagaba 100% la Administración General del Estado, las obras pendientes que quedaban del anterior plan era un 25-75, el 25% de la Administración del Estado y el 75% de comunidades autónomas y comunidades locales. Las obras que iban a verter a zonas sensibles también tenían un 25% de aportación de la Administración del Estado. Las obras de aglomeraciones en terrenos de la red Natura podían llegar a tener hasta el 50% de la Administración del Estado. Y luego quedaba un tema que puede ser cuestionable, pero era una agarradera, y ahí se han agarrado, que es decir, había unas obras que son competencias de las comunidades autónomas que daba la posibilidad de que pudieran ser financiadas por las empresas estatales de agua. Aquí en este caso se llamaba Aguas del Tajo, ahora se llama Coes, porque se han ido refundiendo. Y bueno, pues, ¿y eso qué hacía? Pues, de alguna manera, lo que hacía era que el 50% lo financiaba, luego cobrándolo, claro, lo financiaba y lo cobraba en la tarifa, era la manera que lo tenía, pero financiaba ya el 50% de la obra, que eso era una financiación prácticamente al 0% de interés, quiero decir, que estaba muy bien financiada, pero había que devolverlo, y luego el otro 50% lo tenía que buscar la financiación la comunidad autónoma del ayuntamiento. Bueno, quiero decir, así se ha hecho la planta alta de aquí de Toledo, luego si da tiempo con este tema de financiación, y buscando, porque entre otras cosas, algún fondo FEDER que había por ahí que todavía quedaba, pero ahora que ya no queda nada, quiero decir, pero ahí quedaba, y con eso se ha hecho. ¿Qué instrumentos complementarios podemos ver del plan? Pues yo quiero que estaban los planes directores que hemos dicho, esto ya hemos hablado, y la participación, bueno, esto lo voy a pasar porque lo he hablado ya según estaba viéndolo. Bueno, entonces vamos a ver los sistemas de depuración adecuados. Voy en tiempo, yo creo. Vamos a ver, esto va a ser una pincelada, porque lo que no se puede es en 20 minutos hablar de los sistemas de depuración y hablar de todo. Si luego algo interesa, pues pregunta, pero vamos a ver. Nosotros, cuando hablamos de tratamiento de depuración, los principales, no digo que todos, pero para que nos fijemos en ellos, los que son los más importantes, van a pertenecer a tres categorías. Los famosos activos son sistemas en los cuales las bacterias están en suspensión, están aireadas, están en una concentración adecuada,
bueno, pues reducen la contaminación. Y hay muchas, veis aquí que hay muchos tipos de media carga, que son las convencionales, las irradiaciones prolongadas, la doble etapa, sistemas secuenciales, incluso bioreactores de membranas, que eso, la veréis, ahora lo voy diciendo una a una, pues eso son muy costosas, pero bueno, existen para casos muy, muy particulares. Y los fármacos activos son los que mejor se adaptan para hacer solamente un tratamiento secundario, que eso lo pueden hacer otros, pero también para, con algunas variaciones y con algunas disposiciones, hacer también un tratamiento más avanzado con eliminación de nitrógeno y fósforo. Por eso casi todos pues van por fármacos activos, pero no son únicos. Hay luego el segundo gran bloque, es los de biopelícula, tratamientos de biopelícula, que en esto lo que se hace es que las bacterias se adhieren a un soporte fijo y ahí crecen y ahí van depurando. Bueno, luego ya veremos que hay de algunos tipos, pero en definitiva, estos de biopelícula, ya excepto los que se llaman biofiltros aireados, que sí pueden hacer tratamientos avanzados, ya el resto, que son los lechos bacterianos, los biodiscos, ya tienen más problemas. Los lechos bacterianos no pueden eliminar nutrientes, y los biodiscos están apareciendo ahora ya algunos desarrollos en el cual pueden eliminar el nitrógeno, nada más, el fósforo. O sea que de alguna manera, pero estos son nuevos desarrollos, pero ya están en el mercado. Quiero decir, ahí estaría. Y luego los que llamamos tratamientos extensivos, que son aquellos que se parecen extensivos, algunos se llaman naturales, para procesos naturales, como son, y ya veremos un poco, el lagunaje, humedales artificiales, filtración sobre arena, macrofiltras flotantes, y en esto ya tienen más dificultades para hacer, o sea, para eliminar la DBO, los suelos de suspensión, lo pueden hacer a rendimientos altos, pero ya cuando hablamos de nutrientes solamente hay un elemento que puede llamar nitrógeno, que lo voy a poner ahí una figurita, a través de humedales artificiales, que se puede eliminar nitrógeno, no con la misma, digamos, el rendimiento que lo puede hacer un fármaco activo, pero sí se puede eliminar. Entonces, para que tengáis solamente un flash, porque esto es así. Fármacos activos. Fármacos activos, veis que es en un reactor, existen unas bacterias, están concentrados, están en forma de flóculos, se tiene que airear, y ese es el gran problema, el problema energético, quiere decir, que son más caros energéticamente, y luego se tienen que hacer en un decantador, pues se separa el sólido del líquido. Hay dos tipos, espérate que voy a dar a un botoncito, yo no sé dónde lo voy a dar, a ver si hago así, esto, ya sabéis, ahí. Esto es para que veáis el fármaco activo, como tiene el floculito y tal, para que veáis la fórmula. Veis que hay unos procesos que son de media carga, que son los normales, pero que no estabilizan el fango, y por lo tanto, como veis ahí, veis algunos digestores, tiene que tener un tratamiento del fango de estabilización, y la aireación prolongada son más caros energéticamente, son más sencillos, pero eliminan y estabilizan el fango, con lo cual son más fáciles de llevar. Ahora son más caros de explotación. Pero entre estas dos variantes, que la aireación prolongada se utiliza para poblaciones más pequeñas, y la aireación prolongada como mucho para hasta 40.000 hay en la Comunidad de Madrid, 40.000 habitantes. Luego a partir de ahí ya empiezan a aparecer los procesos de media carga. Esto para que tengáis una idea. Y dentro de los otros fármacos activos, pues están funcionando los sistemas secuenciales. Aquí, en vez de las secuencias, o sea, que digamos que los procesos vayan secuencialmente según la línea de agua, primero aquí lo que tienes es que un mismo depósito te hace de todo, te hace primero de reactor biológico, te hace de decantador, te hace para que salga el agua, etcétera. Dice que aparentemente es sencillo, sí, pero luego está que son complicados, porque tiene los equipos de control son importantes aquí, porque aquí o están bien y bien adecuados a lo que es el agua y las cargas que viene, o si no, no funcionaría. Por tanto, pero bueno, es un sistema que está funcionando también, y que hombre, más de 40.000 habitantes no se están poniendo, quiero decir, pero esto estaríamos en un ámbito así. Y lo de reactor de membranas es, claro, en vez de decantador, tú lo que pones es una membrana. Ahí veis la figurita, y hay un reactor donde la membrana está. Claro, ¿qué pasa? Que el efluente es
pues es, digamos, de una calidad extrema, lógicamente, por una membrana de ultrafiltración, que al final puedes conseguir pues 1 miligramo litro de sólidos. O sea, la depuración es buena. Solo se usa en caso de una reutilización total del agua, y en lugares donde casi prácticamente pues no hay espacio. Todavía yo, desde luego, para entrar en un tema de estos, tendrías que haber descartado todas las demás opciones, porque estas son muy caras de instalación y caras de explotación energéticamente. Pero bueno, esta sería... Nos vamos a los procesos de biopelícula. Hay un proceso interesante desde mi punto de vista, es el de lechos bacterianos, muy interesante, en el cual lo bueno que tiene, si veis ahí, es que se distribuye el agua, pasa por filtro, por goteo, va cayendo, ahí se depura, y lo bueno es que el aire funciona como el efecto chimenea, es por densidad de aire, densidad de agua, y entonces no necesita maquinaria de inyección de aire. Y realmente aquí en España había muy buenas experiencias. Toledo tenía unos filtros bacterianos, unos lechos bacterianos, lo tenía. Pero el problema es que no tenía no podían eliminar nitrógeno y fósforo. Ese es el problema. Pero donde no sea necesario, no, Ciudad Real, me parece que estaba, o Albacete, no me acuerdo de uno de los dos. Quiero decir que hay buenas experiencias con estos. Navarra tiene un montón de hechos. Esta que veis ahí es Tudela, está la planta de Tudela, que ya es una planta de unos 50 o 60 metros. Quiero decir, es un tema interesante para ciudades que no necesiten una depuración avanzada. Y luego los biodiscos, giran, veis ahí, son unos discos en el cual una vez están en el aire, otra vez están en el reactor biológico, y se van aireando, no necesitan ninguna maquinaria, y también son efectivos, pero no se ponen en poblaciones mayores de 25.000 habitantes, 20.000, o sea, pero ha habido experiencias muy buenas también en biodiscos. Y lo último, que lo digo para que lo sepáis, que estos son los biofiltros aireados. Estos son muy caros, tienen sus problemas es como si fuera una potabilizadora de agua, o sea, una planta de tratamiento de agua con unos filtros. Es casi el mismo proceso, pero tiene una complejidad muy grande, y luego energéticamente también sale. O sea, implantaciones. ¿Qué pasa? Que son muy reducidos, digamos que pueden trabajar, pueden estar en unas áreas muy reducidas, y se está poniendo, mira, la depuradora del Ferrol va a ser por este sistema. Yo no sé si porque les gusta o porque no había espacio, eso ya que no la he visto, con lo cual no lo puedo decir, pero bueno, quiere decir que se ponen también, y por eso es padre. Y luego, los tratamientos avanzados son variaciones de estos que os he contado, tanto todos los fangos activos, todos los procesos de fangos activos, más los procesos de biopelícula que os he dicho, biofiltros aireados y biodiscos, pueden eliminarse. ¿Cómo? Pues muy fácil, nitrificando primero digamos que el amoníaco y el nitrógeno orgánico se nitrifica en esta parte que veis ahí del reactor, con unos tiempos de estancia suficientes para que haya esa nitrificación mediante unos organismos que se llaman nitrosomas y nitrobacter, pero pasan de nitrógeno amoniacal a nitritos primero, después a nitratos, y luego por recirculación se recircula el agua y pasan a una zona de anóxica previa, que es la zona de la izquierda, en el cual es una zona anóxica. ¿Qué significa? Que no existe oxígeno disuelto, lo cual no quiere decir que no haya oxígeno, sino que no existe, por ejemplo, a lo mejor 0 no es, o 0,20, bueno, quiere decir, hay nada prácticamente de oxígeno disuelto, y ahí lo que se hace es que los nitratos se transforman en nitrógeno gas. Sale a la atmósfera mediante microorganismos facultativos y bajo condiciones anóxicas. Bueno, esto luego se complica, y hay muchas variantes que he puesto aquí, que en vez de tener una cámara, pues tiene otra cámara más de protección. Empiezan a haber variaciones que no voy a entrar aquí, pero en definitiva es esto que os estoy diciendo, y por lo tanto todos estos procesos los podemos hacer. Si cogemos, por ejemplo, para eliminar de fósforo, nosotros lo podemos hacer por dos vías. La que se ha utilizado, la más rápida, es la vía química, que es la coprecipitación, que es dosificar cloruro férrico en el reactor biológico que reaccione con los fosfatos. Precipitan los fosfatos férricos, y entonces se elimina por decantación. Bueno, pues eso es una vía. Esa vía es la que se ha utilizado en todas las depuradoras grandes que ha habido en Madrid. Toledo se utilizó en su día, etcétera, cuando no tenía eliminación biológica de nitrógeno y fósforo. Entonces dije, bueno, primero por lo menos el fósforo.
Entonces, es la que se utiliza. También se utiliza en algunas, digamos, plantas que son pequeñas y que no se quiere meter la vía biológica por lo complicada de manejar que es. Hay que ser plantas grandes donde hay un personal especializado. Y por esto, la vía biológica, ¿en qué consiste? Pues consiste en que el fósforo se libera en condiciones anaeróbicas, se pone una cámara, veis a la izquierda, una cámara anaeróbica antes del reactor biológico aerobio. Ahí se libera en condiciones anaeróbicas, seguido después de una fase aeróbica donde acumulan, hay una serie de bacterias que acumulan, se denominan PAO. Bueno, es un proceso muy complejo, pero lo estoy muy simplificando, acumulan y después lo sueltan todo el fósforo en la cámara anaerobia. Este es el proceso más sencillito. Luego existe una complejidad y luego están los que biológicamente se eliminan nitrógeno y fósforo, que es lo normal. Cuando una planta ya empieza a ser superior a 100.000 habitantes, las plantas grandes, ya se eliminan las dos, porque el control de los dos temas pues puede ser similar, es importante, pero para eso tienes un personal especializado, la gente que sabe manejar estas plantas, y son estas que estáis viendo aquí. La la derecha es Toledo, esta es la planta de Toledo, la nueva. La planta aquí es la de Culebro, la cuenca alta de Culebro, en Madrid, en las aguas de Getafe, Coslada, Fuenlabrada, toda esa parte de ahí. Y bueno, todos los fangos activos que ponemos aquí, de media carga, sistemas secuenciales GMR, pueden adaptarse a estos sistemas, y los sistemas de biopelícula también, después de los biofiltros se pueden adaptar. Vamos a ver, entonces nos metemos en la depuración de pequeñas poblaciones. Hemos denotado que era uno de los grandes problemas del Tajo, eso lo recuerdo, ¿no?, cuando hemos visto todo anterior. Bueno, este sector tiene una singularidad que yo creo que hay que verlo. Y yo creo que hay algunos errores que se cometen por no hacer los estudios previos con la dedicación que se tiene. Lo digo porque, vamos, nosotros hemos colaborado con confederaciones, hemos estado con comunidades autónomas para cuestión, porque tuvimos la suerte de que nos dijo el Ministerio un día, oye, mira, hacer un manual, y cuando ya te dicen hacer un manual para la implantación, que era no solamente para las tecnologías, sino para implantarlas, tuvimos que patearnos muchas comunidades, hablar, no sé qué, porque al principio nos dijo, lo que tenéis que hacer primero es saber qué ocurre en las comunidades, y empezamos a hablar con las comunidades. Tuvimos unas reuniones de comunidades autónomas en el CEDES para que nos contasen con los técnicos, y al final, bueno, ya pondré una fotito del manual por si alguien lo quiere conseguir. Pero quiero decir que es conocido, ¿no? A lo mejor muchos de vosotros lo conocéis, pero eso nos dio la oportunidad de entrar en la problemática de las pequeñas poblaciones. En primer lugar, nos encontramos con una variedad de caudales, concentraciones y cargas inmensas. O sea, cada ciudad es un mundo. O sea, no se puede decir cada pequeña población es más difícil que una población grande. Para mí diseñar me costó menos muchas veces Toledo que decir algunas de las plantas, estoy exagerando, de las plantas pequeñas. ¿Por qué? Porque es que una población, por ejemplo, de montaña, puede tener, por decir, las fuentes que estén conectadas a los colectores, o que pase un arroyo en ciertas épocas del año por los colectores y los filtre, o miles de cosas, o que tenga una pequeña quesería, aunque sea muy artesana, y que esté contaminando, que en vez de 200 sean 700. Esa hay que estudiar, quiero decir. Por otro lado, tenemos la calidad exigida a los sufrantes, hemos hecho tratamiento adecuado. ¿Cuál es la tendencia de muchas zonas de Europa? Pues a decir, tratamiento adecuado es un tratamiento, en principio, si no hay una zona muy específica, es de menor cuantía. Y ahora veremos, por ejemplo, lo que ha hecho Francia. Aquí, sin embargo, las confederaciones no han querido, o no han podido, o no han sabido crear una teoría global en España. Cada confederación hace de su capa un sello. Os lo digo, no hay homogenización o sea, ni tan siquiera ha habido reuniones para homogenizar las posturas ante esta. Entonces, bueno, pues aquí por el Tajo lo que se hace es depuradora, según se la van mandando, las estudia, no sé qué, y te da el visto bueno. O sea, no hay una teoría general sobre en España. Y tienes, por ejemplo, algunas como se llama Agua de Galicia, que es una confederación intracomunitaria, es decir,
pues que se ha hecho un trabajo de adecuar y ya se sabe en cada momento lo que es, si va a una zona sensible, si va, bueno, hay una serie de casuísticas, pero al final siempre con menor calidad, o acá no sé, dice a nivel general, menor calidad que las plantas de 100.000 habitantes, con lo cual parece lógico también, es decir, por lo tanto, esto de la calidad pues es importante, va a ser uno de los temas que algún día se agarrará, imagino que se agarrará, reunirá a todas las confederaciones y las cuencas intracomunitarias y dirá, bueno, vamos a ver qué hacemos en España y vemos, hacemos como en otros países, pues tomamos una dirección única, que yo creo que irá en la dirección que se esté diciendo. Otro tema importante son los altos costes de implantación y explotación. Es que, como no tiene fenómeno de escala, claro, cuando hablas de 100.000 habitantes, se distribuyen los costes de tanto de implantación como explotación y aparecen costes. Cuando hablas de 200 habitantes, hay que tener en cuenta que incluso las tecnologías que vamos a ver extensivas, las que llaman, cuestan el hacerlas. No, luego a lo mejor explotarlas cuestan menos, pero el hacerlas, o sea, hacer un humedal confinado con una impermeabilización, con la excavación, con los terrenos que tienen que haber, eso cuesta. Y a un ayuntamiento pues es muy difícil pagarse un número de 200 habitantes, pues está en un brete de decir, pero yo cómo puedo, o sea, eso será un tema que luego pues yo creo que en el debate lo tenemos que hablar porque es muy importante. Y claro, y la gestión, si no es mancomunada es muy difícil, os lo digo, porque la experiencia que estamos viendo es que cuando un ayuntamiento, aunque sea simple, tiene que mantener una depuradora, al no tener un especialista en la depuradora, aunque lo pueda hacer, es la última cosa que hace. Eso lo hemos visto en todos los sitios, porque al final si tiene que poner una bombilla, llevarse no sé qué la basura y tal, el último pie lo pone en la depuradora, porque es un sitio asqueroso, un sitio malo, hay mierda, que es lógico, ¿no? Quiero decir, es un problema, ¿no es? Y les pasa a alcaldes con muy buena voluntad, pero cuando llega el momento, claro, ¿qué pasa? Que la mancomunidad, aunque tuviese las propias depuradoras, cada uno, porque esté muy lejos, lo que te hace es que se puede crear una unidad que sea profesionalmente, se dedique a eso solo. Y si sabe que se dedica a la mierda, pues se dedica a eso. Porque solo hay, es un trabajo, como otro cualquiera, se le paga y punto. Esa es Entonces, esos señores sí que van a estar, si tienen que ir 2 veces a la semana o 3 y tienen que retirar no sé qué, lo van a hacer porque es su trabajo. Por lo tanto, yo hablo de ese tema como la mancomunar los servicios es un tema muy importante. Claro, en este caso nosotros pensamos que se tienen que utilizar, no hay que ser fundamentalista, se pueden utilizar tanto tecnologías intensivas como extensivas. Hay que estudiar cada caso, pero hay que tender a lo que digo más abajo, hay que tender, mientras se pueda, a que se consiga un efluente depurado a un precio razonable, con tecnologías sencillas, con el mejor consumo posible energético y con sistemas adecuados de gestión. Yo creo que eso es lo que hay que tender. Y si no podemos, pues pondremos una irrigación prolongada. Si es que lo que no podemos creer que todo monte sobre orégano, pero sí hay que hacer, por lo menos, tener esa visión. Mirar, por ejemplo, los límites de vertido aplicados en Francia. Esto es un decreto del 22 de junio de 2007, cuando aparece la directiva, se dan cuenta y veis que para zonas normales, quiere decir, no si hay algo, ya digo que siempre el decreto te dice que en caso el propio organismo de Cuenca ya dirá que pues tenga que ser más, pero para zonas normales las concentraciones que antes habíamos visto que estaba en 25 miligramos de litro ya te dice 35, parece tontería, pero eso ya es que entra dentro mejor y incluso cuando habla de QoS, no se habla de porcentajes, está hablando de otras cosas, quiero decir, te da posibilidad mayor a la entrada de estas tecnologías, que en algún momento las tecnologías extensivas pueden funcionar bien, pero encajarían mucho más en este tipo de cosas. Entonces, estas tecnologías, la diferencia entre intensivas y extensivas, como yo creo que habréis ya, por lo que hablo hasta ahora, vislumbrado, es que estamos hablando de 2 temas diferentes. Por un lado estamos hablando de unas tecnologías que concentran en unos reactores digamos, los procesos y a velocidades más aceleradas y por lo tanto tienen que o meter oxígeno o hacerlo de una manera de tal manera de que puedan acelerar esos procesos, y otras que son tecnologías extensivas, naturales,
que a través de la fotosíntesis, la asimilación de las plantas, la asimilación de los suelos, pues evidentemente tiene una cosa, por eso es más extensiva, necesita más espacio, mucho más, para poder hacer esa depuración. Esa es la diferencia. Entonces, pasando rápido, dentro de las tecnologías extensivas, he puesto las 4 que más se utilizan aquí ahora en España: humedales artificiales, filtración sobre arena, lagunaje y macrofitas en flotación. Y luego, entre las intensivas, que también se utilizan los lechos bacterianos, que he dicho, y los biodiscos, que como he dicho, la energía es mucho menor, y luego, cuando no hay más remedio, pues la aireación prolongada, que concentra más, evidentemente es la que ocupa menor superficie. Para tener un flash, porque yo no sabía las personas que vienen aquí si lo conocen, y flash, porque todo es a base de flash aquí, humedales artificiales. Humedales artificiales lo que reproducen es los procesos de eliminación de contaminantes que tienen lugar en los humedales naturales. Por lo tanto, se dispone de un sustrato filtrante, una arena, una grava, en el que se enraizan las plantas y por el que circula el agua residual. Y claro, ¿qué pasa? Que el sustrato sirve de soporte a la vegetación, que las raíces permiten, y los propios sustratos dan lugar a la fijación de la población bacteriana. Y ahí se dan los procesos. Y es tan fácil como esto, nada más. Hay distintos procesos que no voy a explicar, pero bueno, eso es una parte importante. Quiero decir, la depuración es bastante buena en estos casos si se dan las superficies adecuadas y se hacen bien. Puedes llegar perfectamente a la propia directiva, cumplir la directiva en zonas normales, no si hay que hacer nitrógeno y fósforo. Hay un sistema de combinación de humedales que se está utilizando ya en muchos sitios, de poner un humedal vertical seguido de un humedal horizontal, que son 2 tipologías, y al final puedes eliminar nitrógeno. Pero claro, entre los dos, un 80%, ahí está raspando. Si el nitrógeno fuera menos en la resolución de vertidos que viera tal, pues podría llegar. Si no, pues si de una manera muy, digamos, estricta, como son las normativas actualmente, tendría dificultades para llegar a, estoy hablando a 10 miligramos litro o a 15 miligramos litro que habíamos dicho. Pero bueno, hay esto. Otros, por ejemplo, son los filtros intermitentes de arena, que no tienen plantas, pero lo que queda es un lecho filtrante de arena, y las aguas residuales atraviesan verticalmente, son intermitentes. ¿Por qué son intermitentes? Pues para que no se saturen. O sea, quiere decir, un tiempo funcionan, en la arena se van dando las colonias bacterianas, y lo paran. Se airea, se mejora la capa filtrante, y se pasa al otro. Por lo menos tiene que haber 2, y por lo tanto tiene que haber unos sifones de distribución. Esto es una manera también que se está utilizando en algunos lugares. Otro, por ejemplo, ya más conocido, es el lagunaje, ¿no? El lagunaje, que un poco lo que hace es reproducir los fenómenos de autodepuración de un río, ¿no? Primero una zona anaerobia, una zona facultativa, que es donde se hace la depuración, también se va reduciendo los patógenos, y luego una laguna de maderación donde remata ya los patógenos. Es decir, esto lo que tiene bueno para los sitios de reutilización es que elimina muy bien los patógenos. Eso, si vas a reutilizar, por ejemplo, en riego, pues podría ser interesante este tipo de tecnologías, ¿no? Y las macrocitas flotantes de flotación, bueno, ahí yo creo que en esto ha habido mucha confusión. Nosotros en el manual no la teníamos metida porque nunca se nos demostró por las partes actuantes si realmente esto cumplía o no cumplía, porque nos encontrábamos ante la cosa de que no teníamos datos reales, estudiados en una universidad, en un centro de investigación. Ahora empezaron, ya digamos, llevándolo al CENTA, es un centro de estudios de tecnologías de estas extensivas que está en Sevilla. Ya empezamos a tener algunos datos, y claro, veíamos que esta tecnología tenía que hacerse de unas maneras que poco han ido evolucionando a procesos que ya se pueden más o menos homologar. Son plantas que en vez de estar enraizadas, lo que se hacen es estar flotantes. La dificultad está que cómo flota, porque primero tiene que haber unos artilugios de plástico para soportar los primeros tallos, y una vez que están ya creciendo, la red de raíces va formando como una especie de isla, y es ahí donde se dan los procesos de depuración, en esa maraña de tallos y de raíces. Y bueno, pues están teniendo también una depuración pues interesante. Y estas son las que hay. También están
las tecnologías intensivas, de las cuales aquí para pequeñas poblaciones, veis aquí pequeños lechos bacterianos que están funcionando, que funcionan bien, biodiscos, que también, y aireaciones, pequeñas aireaciones prolongadas en el caso de que no se pudiera hacer de otra manera. Esto es lo que hay. Aquí, bueno, aquí os pongo esto es propaganda, en el cual, propaganda, si a lo mejor no lo encontráis ya, pero bueno, parece que todavía quedan discos. Algún CD debe quedar todavía en el Ministerio, este en el Servicio de Publicaciones, y este es el manual que nos hizo, bueno, nos encomendó a nosotros y al CENTA, Centro de Nuevas Tecnologías de Sevilla, el hacerlo, y que bueno, pues está por ahí y se está utilizando. Yo creo que ya habría que, llevamos ya con él 6 años y eso tendría que renovarse porque se sabe más que lo que decía Manuel, pero fue el primero y bueno, pues puede ser interesante. Entonces me da tiempo, fíjate, porque esta es de cuarto, según me ha dicho, yo empecé el cuarto, voy a una hora. ¿Es así? A ver la... Vale, bueno, pues me va a dar tiempo a hablar de la situación de Toledo. Vale, pues entonces no va a haber problema. Vamos a ver, la situación de Toledo, encarga hacer un estudio de población en 2008, el se acaba en 2009, a CEDES, a Aguas del Tajo, que es la que llega al acuerdo con el ayuntamiento para hacer la obra, y con el ayuntamiento. Y en ese estudio teníamos que ver, nos ayudó bastante la empresa explotadora que estaba en ese momento allí, a darnos datos, porque era el único sitio donde podíamos tener datos de 2 años, por lo menos, o 3. En Santa María de Bencarencia, teníamos datos históricos como para saber de verdad qué se trataba. Quiero decir, podíamos hacer un diseño, digamos, a medida con los datos. Luego no está tan claro que hagas a medida los diseños, porque se interfieren problemas que en uno no sabía que podían aparecer. Pero vamos, pidieron un estudio de la situación actual, propuesta de actuaciones y prediseño de las instalaciones. ¿Qué pasó? Que nos encontramos con un plan de ordenación urbana recién aprobado, que eso es una muralla, porque ¿quién dice algo contra un plan de ordenación urbana? Eso es muy serio. Pero era la gran ciudad del mañana. Iba a tener Toledo, según el plan, 200 y pico mil habitantes. Era el momento ese que parecía que Madrid crecería, la gente vendría, no sé. Y tuvimos que hacer un alarde ahí de discusiones y debates y al final hacer una depurada por fases, que no contradecía el plan de ordenación urbana porque la última fase estaba en esa y hicimos la depuradora a la primera fase. Yo, que la he visto ahora, veo que es una instalación que tiene, no es para esta fase, tiene para la quinta fase. Quiero decir, es una depuración grande porque aún así con la población que se pedía para Toledo era muy alta. Yo creo que después vino la crisis y al final todo eso se ha desbaratado. Pero bueno, tienen ustedes una depuradora pues para muchos años. O sea, quiero decir, una... Bueno, entonces, claro, el objetivo era eliminar nitrógeno fósforo, estaba en zonas sensibles. Estábamos hablando de... limitar los daños episódicos de lluvia que enturbiaban también el Tajo, y bueno, esto era lo principal. Se estudian las dos infraestructuras que había, que era la edad de Benquerencia, por un lado. La edad de Benquerencia se pone en marcha en 2006, me parece que era, y bueno, es una infraestructura nueva, además con doble tapa, con las concentraciones que venían del polígono. Yo creo que está bien diseñada, estaba bien, con lo cual esa pensamos no quemarla. Se desaparecieron varias depuradoras pequeñitas que había y se decidió que la antigua de Toledo no podía eliminar nitrógeno fósforo, porque estuvieron haciendo pruebas y todo y no daba. Con lo cual entonces pues esa depuradora ha tenido, yo no sé si va a quedar como museo, pero al final está quitada absolutamente. Y sale pues esta EDAR, que es financiación, la hace el Magrama a través de Aquaes, que es de Acuatajo, en ese momento era Aguas del Tajo, con auxilio de unos fondos FEDER. Yo creo que fueron los últimos que los cogió Toledo, porque ya después no ha habido nada, y el ayuntamiento, esa la financiación. Obra ejecutada por Aquaes, que es la que lleva la ejecución, y construcción de DRACE. Se inaugura en diciembre de 2014, por lo menos en la inauguración oficial. Yo la vi ya, se pone en marcha en 2015 bien, de verdad, y ahora pues está funcionando y yo creo que es interesante que vayan y verla. A lo mejor la han visto ya, pero es interesante como infraestructura, es una infraestructura de categoría. Bueno,
estos son ven que las características, los parámetros, pues son los de la directiva, precisamente para un tratamiento avanzado en una zona sensible. O sea, y la verdad que ahora yo lo que he visto en los análisis los está cumpliendo. Claro, también está un poco dimensionada, mayor, pero bueno, los está cumpliendo, esa es la realidad. Aquí tienen, por ejemplo, si no lo han visto, pues esto, bueno, yo creo que la persona que lo ha hecho también le gustaba la arquitectura, porque ha hecho una depuradora que a lo mejor en otros casos industrialmente sería no. Esto es el pozo, digamos, de elevación del agua, ¿Ves aquí esto? Podría hacerse un museo con las obras que se han recuperado de excavación, que la tenían, porque han cogido algunas obras que no están, las podrían exponer y hacer un museo. Esta es la elevación, tiene después un modelo de elevación, un pretratamiento de bastante desarenado, una decantación primaria y un tratamiento biológico de fármacos activos con laminación de nitrógeno y fósforo, una decantación secundaria, esta es la línea de agua, y un tratamiento terciario, físico-químico más decantador lamelar, más después tiene unos filtros para 135 metros cúbicos de día, que es lo que se supone que es para regar para las aguas industriales que necesita la depuradora, para no coger agua potable. Ven ustedes aquí la parte de tratamiento biológico, es un proceso inventado por Drace, que se parece todo a muchos que inventaron los sudafricanos, y al final aquí, para no pagar, digamos, royalty, pues cada uno va inventando algún proceso de estos, que habéis visto, tiene aquí 6 etapas, y bueno, nos lo vamos a ver, y estos son, por ejemplo, la parte baja a la izquierda son las soplantes que existen, los turbos que están dando aire, unas máquinas importantes. La línea de fangos tiene una cuestión muy interesante, pero el digestor anaerobio lo que va haciendo es que la digestión la hace sin coste energético, por eso es un proceso anaerobio, pero además produce biogás y por lo tanto un 40% más o menos, 45% de la energía que consume la planta se saca del biogás a través de estos motores de cogeneración, la veis aquí en la parte alta derecha. Bueno, pues una planta que tiene todas estas cosas. Existe un tanque de tormenta que también es un buen tanque de tormenta que han hecho. Esto es donde estaba precisamente la planta anterior de Toledo, y lo explanaron y bueno, pues tenemos aquí el tanque de tormentas. En definitiva, veis ahí la foto de la izquierda, eso es el colector. Cuando llegan las lluvias hay un bypass, hay un vertedero, lo veis ahí, el agua pasa a través de unas rejas para que ya se quede por lo menos unos gruesos, se queden ahí, y pasan al tanque que veis ahí a la derecha, que es el tanque de tormenta, y se deposita, ya te digo, más o menos, yo no sé la diseño porque eso ha sido un diseño posterior, eso se ha hecho mucho después, pero se supone que más o menos media hora, 40 minutos de la lluvia, se calcula lo que va a ser esa lluvia, y todo, sobre todo el arrastre de colectores, que son arenas, sólidos, etcétera, se van a quedar ahí para después pasarlos a la depuradora poco a poco, con un bombeo, sobre todo en momentos de noche, que es cuando baja ya las caudales, etcétera. Esa es lo que hace. Y ya, pues llego al final. Llego estupendo. Vale, bueno, pues vamos a ver, un poco recapitulando. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, lo que tiene que quedar claro es el gran impacto que produce la cuenca del Tajo, el área metropolitana de Madrid y las áreas limítrofes. Eso, y por lo tanto, si no se soluciona eso, el problema del Tajo no se soluciona desde el punto de vista de la eutrofización, de la cantidad de zonas eutrofizadas que tiene el propio Tajo, porque es una aportación de nutrientes muy grande. Entonces, eso significa que una de las principales actuaciones que se tiene que hacer es que esas sedas que vierten ahora a zonas sensibles deben adecuarse, o deben hacerse otras nuevas, eso es de los estudios, y especialmente la ciudad de Madrid tiene que cambiar una parte importante. Bueno, visteis ahí que cerca prácticamente el 80% de la población está en las grandes depuradoras que tienen que cambiarse. Esa es la primera idea. Yo sería bueno que viniese el canal el próximo día y se lo preguntéis para ver qué dice. Que no es que tenga la culpa el canal acaba de coger, bueno, como quien dice, pero bueno,
aquí nadie dice nada, de todos estamos callados, pues cuanto más callados estéis, mejor. En estas cosas la prudencia es lo que manda en las relaciones. Hay que resolver la depuración de las pequeñas poblaciones, estableciendo, en mi opinión, lo hemos dicho, quiero decir, al Ministerio, pero no lo recoge, bueno, una normativa específica que atempere las posibilidades, las calidades en los casos en que así se pueda hacer. Y además, promocionando sistemas de gestión, ya digo, mancomunados, y además estableciendo un nuevo instrumento de financiación. Yo vuelvo a decir antes, esto lo he dicho, si no hay una ayuda de financiación, un ayuntamiento de 200 habitantes no puede de ninguna manera, es muy difícil porque incluso que se lo diera una privada en régimen de concesión, la cantidad de dinero que va a tener que pagar después, que no son los ciudadanos con mejores, digamos, en mejor condiciones de pagar, va a ser de tal cantidad que va a ser imposibilitar, al final lo que vas a montar es un problema. Con lo cual, el problema, mi opinión, es que se tiene que buscar a través de diputaciones, de los planes de directores, incluso con la ayuda del Estado, si es necesario rehacer el plan nacional, porque este problema no es de aquí solo, es de la cuenca, es de todas las cuencas, ¿no? Es un problema general. Y Galicia, que es uno de los que más pueblos pequeños tiene, como todos sabéis, me imagino, pues ya te está buscando la manera de reducirla, está poniendo dinero a la propia Junta, en fin, bueno, está buscando maneras, pero esto yo creo que es un problema nacional, hay que resolverlo con un plan nacional. Por lo tanto, por eso digo, hay que ampliar el plan de calidad de las aguas y los instrumentos que se derivan de él. Y luego hay que conseguir, yo creo, la cooperación, como he dicho, de la AGE, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, entre las diputaciones también, para la aplicación de esta directiva y para que pueda llegar a todos los sitios. Y yo con esto, pues vamos al debate que os parece y ya está. Yo con esto creo que me he pasado...